corazón y nuestra alma no se canse de alabar y bendecir el nombre del Dios eterno. Padre del cielo, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, porque has engrandecido, Señor, tu misericordia sobre nosotros, Padre del cielo. Y delante de ti, Señor, nuestro espíritu, Señor, te adora, Señor, nuestra alma te glorifica. Bendito Dios del cielo, porque han recibido el regalo más grande, Señor, que es tu Hijo, Señor, nuestro Salvador, Dios del cielo, en lo más profundo de nuestros corazones, y no tenemos con qué pagarte, Señor, solamente darte las gracias, Padre, porque de lo más vil y menospreciado, tú nos has levantado, bendito Dios, y tu mano no se ha cortado, Señor. Tu mano sigue, Señor, salvando, Señor. Tu mano sigue, Señor, trayendo vida, Dios del cielo, a todo aquel, Señor, que alza su voz, Señor, y puede creer en ti, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos porque no hay Dios más grande que tú y no hay otro Dios tan maravilloso que se deje sentir en lo más profundo de los corazones, bendito Dios del cielo, y que podemos sentir, Señor, tu mano de poder, dándonos, Señor, esa paz, Señor, ese descanso y ese abrazo que hace que digamos, Abba Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, Dios del cielo, a nuestros hermanos que siguen a través del internet, Padre del cielo. Fortalece sus corazones, sus vidas, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Nuestros hermanos de Francia, Señor, de Irlanda, te rogamos, Señor, tu presencia, tu bendición, tu fortaleza para ellos, Señor. Y a ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Bendice tu palabra y que sea, Señor, de fortaleza, de aliento, de aprendizaje a nuestro espíritu para amar y cada día rendirnos más a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios por sus misericordias. Amén. Tome su lugar, hermanos. Qué bendición poder estar aquí, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. A cada uno de ustedes, a los hermanos, hermano Marco, también, qué bendición verlos, hermano Elvis, gracias, que Dios les bendiga. A Lupe también, Dios sustente sus corazones, y así, hermanos, a cada uno de los que nos oyen y nos siguen a través de estos medios, que Dios sea sanando cada uno de nuestros cuerpos y también, pues, alabar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a seguir viendo, hermanos, con parte de estas enseñanzas tan valiosas, tan profundas que son en las Sagradas Escrituras. Y el meditar en la palabra de Dios hace que nuestras vidas puedan fortalecerse y de esa manera honrar y glorificar el nombre de Dios. Estamos viendo parte de lo que son las plagas, hermanos, las plagas de Egipto, lo que fue la vida para el pueblo de Israel y para el pueblo de los egipcios, hermanos. Vemos el momento tan difícil y tan duro que pasaron tanto el pueblo de Israel, y qué podemos decir en la justicia de Dios para con el pueblo también de los egipcios. Hermanos, un día el Señor Jesús va a venir, va a levantar su iglesia, hermanos, y después de que Él venga, hermanos, viene un periodo, hermanos, de 7 años sobre la humanidad, hermanos, en el tiempo, en el reloj de Dios, donde van a pasar, hermanos, diferentes momentos tan difíciles, tan duros sobre la vida del ser humano, porque va a haber un momento de tribulación, hermanos, tan grande sobre la tierra, como dice la Escritura, cual nunca se ha visto. Dios nos está ofreciendo siempre la salvación, la redención, la libertad, hermanos, para que el ser humano no palpe la ira de Dios, sino para que el ser humano abrace el amor de Dios, y, hermanos, para que la ira de Dios no sea, hermanos, sobre su pueblo, sino más bien, hermanos, que la bendición de Dios fluya cada día para toda la humanidad, y que el ser humano no palpe esos momentos de tribulación y de ira. El ser humano no puede, hermanos, mantenerse en pie si no es solamente por la gracia y por el poder de Dios. La ira de Dios que Él derrame sobre esos periodos de tiempo, hermanos, después de que el Señor venga, no van a ser fáciles. Vamos a ir viendo parte de ello, hermanos, en la Escritura. Van a ser momentos difíciles. Si ahorita tenemos la oportunidad de buscar el rostro de Dios, de amar a Dios, hermanos, busquemos, hermanos, la bendición de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando recordamos, hermanos, parte de las plagas, hermanos, no fueron para el pueblo de Israel. Las plagas, hermanos, fueron para Faraón, hermanos, para su pueblo.
hermanos, y en cada una de esos acontecimientos era, hermanos, lo siguiente. Las plagas tuvieron, hermanos, un valor, un propósito, hermanos, sobre el pueblo de Israel y sobre, hermanos, también el pueblo de Egipto. Las plagas tuvieron un propósito, que era glorificar la autoridad, el poder y la grandeza de Dios. Las plagas, hermanos, glorificaban el poder y la grandeza de Dios. Tenían ese propósito. Y cada uno de esos momentos tan difíciles que pasó, hermanos, el pueblo de los egipcios fue algo triste y terrible, en el cual, hermanos, nosotros podemos ver la Escritura para pedirle a Dios su gracia, su bendición y mantenernos de pie. Vamos a seguir viendo parte de estas plagas, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestran cada una de esas plagas? Cuando llegó, hermanos, las plagas llegaron a la vida de Faraón para mostrar la gloria y el poder de Dios tanto a Faraón como al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucederá cuando el Señor Jesús, hermanos, derrame sus sellos? Hermanos, se abran los sellos, se derramen se toquen las trompetas y se derramen las copas de la ira sobre la tierra. Hermanos, va a ser simplemente el poder de Dios exaltado y el poder de Dios va a ser glorificado, para que en el tiempo de las plagas, de la ira y de la gran tribulación, el hombre pueda voltear sus ojos a Dios y buscar la misericordia y el refugio de Dios, porque el refugio de Dios, hermanos, solamente va a traer absoluta fortaleza y bendición a todos aquellos que le claman. Hermanos, y cuando eso esté cayendo sobre la tierra, estos toques de trompeta y estas copas de la ira sean derramadas, tienen solamente un propósito. Lo que sucedió, hermanos, en Egipto y también en el pueblo de Israel, tienen un propósito: exaltar el poder, la soberanía, hermanos, el amor, la justicia y, hermanos, la perfección del Creador. Todo ello, hermanos, solamente para que Dios sea glorificado y Dios sea exaltado. En ningún otro y en ningún otro va a haber protección y hay seguridad. Solamente la protección y la seguridad viene de parte de Dios, y es lo que Él, hermanos, nos muestra para glorificarle solamente a Él. En las plagas, hermanos, se glorificó el poder y la autoridad del Dios del cielo, la grandeza del Dios del cielo. ¿Y qué es lo que nos muestran, hermanos? En todos estos acontecimientos que ocurrieron en Egipto, nos enseñan, hermanos, también la grandeza y la victoria de Dios sobre todas las cosas y sobre todo. Que Dios tiene control sobre todo, su soberanía, hermanos, es tan grande y su victoria es siempre engrandecida y exaltada. Nadie puede, hermanos, pelear contra Dios y decir que lo vence. Dios es todopoderoso y no hay quien pelee contra Él y lo venza. Lo que nosotros y el ser humano tiene que hacer es doblegar su corazón, humillarse delante de Dios, porque Dios es amor, Dios es justicia, y cuando Él abraza y cuando Él nos llama es por amor a su nombre. Hermanos, las plagas tenían esto: glorificar el poder de Dios y la autoridad de Dios. Cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, después de su venida, tienen el mismo propósito: glorificar el poder, hermanos, y la autoridad y la victoria de Dios sobre todas las cosas, a tal grado que la Biblia nos muestra y las Sagradas Escrituras nos muestran que Él, hermanos, es el vencedor, el victorioso, el que venció a Satanás y el que vencerá a Satanás en esa gran pelea, hermanos, del Armagedón, donde Dios del cielo exaltará su nombre y su grandeza, para que nosotros podamos ver qué importante es amar la luz de Dios, amar la justicia de Dios, y que Dios nos ha puesto para que su nombre sea engrandecido en nuestras vidas y palpar de su amor y de su gracia cada día de nuestras vidas, queridos hermanos. Hermanos, las plagas glorifican el poder y la autoridad del Dios del cielo. Tienen la victoria, nos muestra la victoria del Dios del cielo. Ahora, ¿qué es cuando cayeron las plagas sobre los egipcios, hermanos? Dios trabaja de tantas maneras y de tantas formas para enseñarnos su poder, y que no es, hermanos, una religión la que se anuncia, sino que lo que se anuncia es una relación con Dios,
una vida y una comunión con Dios que el ser humano debe de tener a través de la fe en Jesucristo. Es lo que nos muestran las Sagradas Escrituras. Y cuando lleguen, hermano, las plagas de Dios, y cuando llegue la justicia de Dios, la soberanía de Dios, hermanos, el gran poder de Dios sobre las plagas que vendrán, como lo fue en las plagas de Egipto, ¿qué es lo que nos muestran? Todas esas obras y esas plagas. Hermanos, que Dios tiene autoridad sobre todo y que vino, hermanos, a tracaer, hermanos, el ser humano y los egipcios y lo que sucederá en el futuro, que todo el pensamiento ideológico, toda, hermanos, formación humana en cuanto a sus propios conceptos alejados de Dios, va a venir, hermanos, a caer en el suelo, en los pisos, hermanos, totalmente en lo más bajo. Porque en cada una de esas plagas y en cada una de los toques de trompeta que vendrán, como lo fue en Egipto, hermanos, ¿qué es, hermanos, lo que nos enseñan? Hermanos, que lo que se estableció fue la justicia, el poder de Dios. Dios vino a traer victoria, hermanos, sobre todo en la vida de los egipcios. Ellos tenían su religión, ellos tenían su ideología, ellos tenían su lógica en cuanto a las cosas del universo, en cuanto a las cosas que pasaban. Hermanos, el Señor vino a tratar con su forma religiosa en la cual ellos se movían. El Señor vino a tratar, hermanos, con todos los dioses de los egipcios. Dios vino a tratar, hermanos, incluso hasta con lo que Faraón se fortalecía y que eran sus magos, su hechicería, y que cada uno de ellos se refugiaba en sus dioses. Todos ellos tenían un concepto tan grande en sí mismos de sus protecciones, de su ayuda, de su valor, de su fuerza, y hacían a un lado la palabra de Dios que venía por medio de Moisés, y que el Dios del cielo hablaba y que el Dios del cielo iba a actuar. Pero, hermanos, Faraón no obedecía a la voz de Dios, no se humillaba a la voz de Dios, hermanos, no quiso creer en la palabra de Dios, y en todo ello él creía en su voluntad, en su grandeza, en su poder, en lo que él había conquistado, en lo que él tenía como refugio, e ignorando la grandeza de Dios, pensando que el Dios del cielo era un diosito como hecho de manos humanas, como él los tenía, y que sus dioses estaban para servirlo y que él los mandaba. Y no fue así. El Dios del cielo no es, hermanos, movido por manos humanas, dice la Escritura. El Dios del cielo nuestro no necesita ser cargado. El Dios nuestro tiene control sobre todo y es dueño de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene todo el conocimiento para que el Dios del cielo sea uno en nuestras vidas. El Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de los dioses en nuestras vidas. Y era, hermanos, lo que Faraón no alcanzaba a ver ni entender. Y las plagas empezaron a tocar. Él tenía refugio en su religión, en su ideología, en sus dioses y en sus magos. Hermanos, y en todo su concepto de creación, de forma, de estructuras, hermanos, de potencia militar y de todo lo que él tenía para conquistar, hermanos, Dios del cielo fue tratando con cada una de las cosas con que él confiaba, para enseñarnos que la victoria es de Dios y que Dios es grande, hermanos, y cuando el Dios del cielo pelea, no hay quien pelee contra él. Por eso qué bueno estar del lado del Dios del cielo, del vencedor, del Señor Jesús. Es nuestra protección, hermanos, total y absoluta. Gloria a Dios. Y eso es lo que enseña la Escritura. Hoy en día la gente se aleja y se olvida de Dios, y es triste, porque la palabra de Dios nos enseña un solo camino, un solo Dios, hermanos, un solo Salvador, un solo amor puro y verdadero, que es en Cristo Jesús, para que el ser humano pueda abrazar lo que dice la palabra de Dios, exaltando al Dios del cielo, a su Hijo y al Espíritu Santo, amando a toda la humanidad. La Escritura, hermanos, nos enseña acerca de esos acontecimientos de las plagas. Cuando el Señor Jesús venga y empiecen a caer cada una de esas plagas sobre la tierra, no van a ser fáciles, van a ser, hermanos, tan difíciles, que va a tratar, hermanos,
cada una de esas plagas van a tratar con el poder humano, religioso y económico y militar, hermanos, sobre la tierra. No es algo, hermanos, tan sencillo, sino que la palabra de Dios nos enseña que va a haber solamente el mover del poder del omnipotente, hermanos, después de la venida del Señor Jesús. Solamente Él se va a mover en todos los acontecimientos. ¿Con qué propósito? Que el hombre vuelva sus ojos a Dios en medio de la angustia, en medio de las plagas, en medio de lo que esté ocurriendo. El ser humano sepa que Dios es fiel, que Dios existe, que Él está ahí para ayudar al ser humano y que el hombre tiene que extender su mano en medio de la circunstancia, porque aún ahí Dios va a moverse y va a extender su mano para todos aquellos que le clamen en los momentos tan difíciles que serán después de su venida. Y no duró, hermanos, mucho tiempo para que el pueblo de Egipto o la nación de Egipto fuese consumida. Alrededor de entre un mes y medio que duraron esas plagas. Y hermanos, un periodo de tiempo, como un periodo de tiempo será después de la venida del Señor Jesús, 7 años en los cuales la humanidad y el mundo entero, hermanos, va a ser reducido por el poder y la justicia de Dios. Cada una de esas plagas que menciona el Éxodo están relacionadas con lo que dice el Apocalipsis. No era fácil, eran familias completas, hermanos, familias enteras, hermanos, gobiernos, poderes, y había de toda clase y niveles sociales ahí, hermanos, en el pueblo de Egipto. Y Dios empezó a tratar para que los hombres pudieran ver la grandeza de Dios y reconocer quién es Dios. Tanto en los egipcios como también en el pueblo de Israel supieran quién es su Dios de Abraham, quién es el Dios de Isaac y quién es el Dios de Jacob, quién estaba de su lado, y vieran la grandeza de su Dios, hermanos. Y esos acontecimientos que ellos veían era para que brincaran, bailaran de gusto de saber que su Dios vive, que su Dios es real y que a través de pruebas y luchas Él es fiel y ahí está, y que había venido a liberarlos con mano poderosa. Hermanos, porque cuando uno lo ve, se goza y se comprende la grandeza que es Dios. Y Dios vino, hermanos, a tratar también con los dioses de los egipcios. Veíamos algo, hermanos, en la Escritura. Vamos a ver en Éxodo. Esperemos ir avanzando y terminar todo esto. Pero es cada vez que uno lee la Escritura, hermanos, van saliendo tantas cosas, ¿verdad? Amén. Tanta palabra. Y en Éxodo 8 llegó una plaga, hermanos, de las ranas. Una plaga puesta por la mano de Dios y el poder de Dios. Las plagas no venían por obra, hermanos, de la naturaleza. Hermanos, las plagas venían por mano y por poder y por mandato de Dios, para enseñar que Dios ahí se estaba moviendo y que Dios ahí estaba actuando. Para enseñar y mostrar que Dios tiene control sobre todo. Cuando Dios habla, hermanos, no hay quien detenga su voz. Cuando Dios dice, hermanos, lo cumple. Y cuando Dios dice hasta aquí, también dice hasta aquí y se cumple. Porque la Escritura nos enseña a través de estos pasajes que hay un solo Dios. Y que en Él, hermanos, está el control absoluto de todo, para confiar y depender de Él. Y hermanos, y en Éxodo 8 nos habla de esa plaga, de las ranas. Y entraron, hermanos, hasta lo más profundo de las casas. Dicen en Romanos, en Éxodo 8, 3. Ya hemos leído los contextos, hermanos, que era lo que iba a suceder. Dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Eran estas, hermanos, plagas. ¿Con qué propósito, hermanos? Glorificar la autoridad, el poder, la grandeza de Dios y su soberanía. Hermanos, en todo ello. También, hermanos, cuando llegan las plagas, o llegaron las plagas, hermanos, las plagas llegaron y produjeron aflicciones, hermanos, aflicciones e infecciones severas. Y, hermanos, las plagas en este caso, hermanos, eran molestias, causaban molestias.
no era algo fácil. Hermanos, las plagas llenaban de horrores, de temores. Hermanos, traían muchas de ellas peste, destrucción, hermanos, y devastación. Y la plaga cuando llegó, aquí dice, hermanos, en el 3, ¿hasta dónde iba a entrar? Alguien podrá esconderse de la ira de Dios. Alguien podrá esconderse de la justicia, de la soberanía de Dios. Cuando lleguen los juicios de Dios, ¿alguien se va a poder esconder? Nadie, porque lo sobrenatural está en las manos de Dios. Hermanos, y lo que el hombre nunca ha visto y nunca ha palpado, lo palpará si no se prepara en ver la bendición de Dios, porque lo que Dios nos ofrece tan grande para los redimidos, para los que creen, dice la Escritura que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron a pensamiento de hombre. Lo que está allá arriba lo puedes ver, cosas inimaginables, cosas que no podemos entender. Para los redimidos, los que creen en el Señor, son mostradas en la fe, en nuestros corazones aquí en la tierra, y un día palpar allá. Existen calles de oro, hermanos, mares de cristal. Existe la grandeza y el poder de Dios que es revelado para creerlo, y nosotros poder estar allá por la gracia y en la sangre de Jesús. Como así también hay cosas que el hombre dice: ¿cómo van a salir ranas? ¿Cómo van a salir cientos y miles de ranas producirse nada más así porque sí? Es que es la mano de Dios. El hombre tiene que ver que es la grandeza y el poder de Dios, y cuando Dios actúa es para gloria de su nombre y saber que Dios existe. Amén. Por eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora nosotros no lo entendemos lógicamente, ahora lo entendemos por la fe, por la gracia, por la iluminación de la revelación del Espíritu Santo, que nos da entendimiento a su palabra, que no es con espada ni con ejército, sino con su santo y bendito Espíritu. Amén, amén. Que podemos ver esta palabra, y que para Dios no hay imposible, que para Dios no hay nada difícil. Aquel que crió una rana, hermanos, puede crear cientos de miles, tan solo con el movido de su palabra. Hermanos, con el movido de sus dedos se hace, y no hay quien se detenga. No hay poder de las tinieblas que lo detenga. No hay hechicero, no hay astrólogo, no hay mago, no hay ciencia que pueda oponerse al gran poder de Dios. Y cuando Él actúa es para que Él sea engrandecido y los hombres vean quién es Dios, y el hombre reconozca la grandeza de su Creador. Amén. Hermanos, y dice, esas ranas, hermanos, cuando cayeron, dice que iban a entrar hasta donde dormían. No hay quien se oculte cuando llegue la ira de Dios. Es que yo hice un edificio, una casa, un sótano, y es que me estoy preparando para la ira de Dios. El pueblo de Dios no se prepara para la ira de Dios. El pueblo se prepara para la venida del Hijo de Dios del cielo. Cuando el Señor Jesús venga, la gente se va a querer preparar, pero para la ira, que dice que los montes van a decirle: caigan sobre nosotros, escondernos. Pero el pueblo de Dios hoy se puede preparar. Aquel que no cree puede creer en Jesús como Señor y Salvador y esconderse en la mano poderosa del Señor Jesús. Amén. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Amén. Y cuando llegaron esas ranas, hermanos, la plaga, la ira de Dios, ¿qué decían? Unas ranitas. No eran unas ranitas, eran unas ranotas, y eran en abundancia. Y era tanto la abundancia que dice la Escritura, hermanos, que no podían estar tranquilos. Se sentaban ranas por aquí, se paraban ranas por allá, iban al baño y hasta las ranas estaban en el baño. No había paz. Cuando llega la justicia de Dios y las plagas de Dios, es para enseñar la condición del hombre y para enseñarnos la grandeza de Dios, que no hay quien se esconda de la mano poderosa de Dios. Bendito Dios. Amén. Hermanos, dice que hasta estaban en donde, hasta donde tenían su harina para hacer las gordas, para hacer el pan. Hermanos, ahí en la artesa donde tenían su harina para la masa, ahí estaban las ranas metidas. ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a preparar? Si las ranas eran en abundancia, que no podían tener tranquilidad hasta donde se dormían, estar escuchando las ranas y ver el montón. No eran ranas sencillas, eran de grandes tamaños, porque era la justicia, la mano de Dios. Por eso cuando el Señor venga, hermanos,
¿Quiénes somos, como dice, los que pueden esconderse y pueden mantenerse de pie, hermanos, en medio de aquellas plagas? Y cuando vengan las plagas, después de que venga el Señor Jesús, ahorita le seguimos en este pasaje, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ellos también van a palpar el hambre, la ansiedad, hermanos, el temor, el terror. Porque cuando lleguen hermanos, las plagas, se toquen los sellos, hermanos, lleguen, hermanos, los toques de trompeta y la derramación de las copas de la ira, van a afectar, hermanos, el sistema de la naturaleza. Dios va a tocar todo lo que está en la creación y va a haber, hermanos, devastaciones, va a haber, hermanos, carestía de muchas cosas cuando se estén derramando, hermanos, los juicios de Dios. No va a ser fácil la vida. Entonces se va a cumplir, hermanos, lo que dice la Escritura, y efectivamente el ser humano tendrá a su líder mundial, a su anticristo, al que les ofrecerá aparentemente la vida, la felicidad, hermanos, y la gente poniendo su mirada en las cosas de abajo, no en las de arriba, poniendo su mirada en las cosas materiales, no en las espirituales que están en la palabra de Dios. La gente, hermanos, engañada y olvidándose del poder de Dios, y va a ser triste, pero muchos oirán la voz de Dios. Y cuando lleguen esos acontecimientos sobre la tierra, que dice que el agua se convertirá en ajenjo, hermanos, que habrá cambios en la naturaleza, todos los animales del mar se morirán una tercera parte, y tantos acontecimientos que van a suceder, va a traer ausencia de maíz, de trigo, de muchos bienes que el hombre utiliza para comer. No va a ser fácil, así como lo fue en Egipto. Cuando llegaban una tras otra, traían devastación. Y entonces ya no era fácil conseguir la comida, ya no era fácil tener descanso, ya no era fácil tener, hermanos, el sustento. Por eso el Dios de los cielos nos enseña que qué importante es creer en Él, servirle a Él, buscarle a Él y esperar en Él, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y amemos y busquemos su rostro, que nos guarde, y que en el día de su venida podamos estar de pie para irnos con Él a esas mansiones eternas y gloriosas. Y en Apocalipsis 6, cuando uno ve solamente un texto, pero todos se relacionan entre sí, tanto los sellos como los toques de trompeta, como las copas de la ira, se relacionan entre sí, hermanos, para los acontecimientos que sucederán. Y es cuando vemos que va a ocurrir esto. Dice en Apocalipsis 6, queridos hermanos y amigos, no hay que esperar después de que se escuche aquello, que gente ha desaparecido, que gente que ya no está. Eso es la venida del Señor. Eso lo habla la Escritura, y eso lo esperan todos aquellos que creen en el Señor Jesús y que han sido redimidos y se fortalecen en la palabra, que algo grande acontecerá, que mucha gente desaparecerá, porque el Dios del cielo se los llevará. Amén, amén. Y esa es la venida del Señor. Y después de que ello venga, tantas cosas van a pasar en la tierra, porque el Evangelio es por fe y para fe, y Él es la seguridad de nuestras vidas. El Evangelio es la seguridad, y lo que se lleva a diferentes lugares y lo que se predica en diferentes iglesias es el Evangelio que salva, que redime y que da vida al ser humano, y por ese muchos van a ser llevados al cielo. Amén. Y en Apocalipsis 6 dice la Escritura en el 2: y miré, y aquí el caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona que salió venciendo y para vencer. El anticristo moviéndose. Pero después vendrán los juicios de Dios. Dios se mueve en todo. Lo que el hombre tiene como felicidad, lo que el hombre dice el anticristo, y quién como la bestia, dice esa porción de la Escritura, quién como él, quién, él es Dios en la tierra, va a decir la gente y mucho pueblo de Israel. ¿Quién como Él? Es protector, Él es bueno, Él sí nos quiere, Él sí nos da, Él sí nos protege, que hasta fuego del cielo hace descender. ¿Quién como Él? Nadie. La gente engañada, hermanos, porque salió venciendo y para vencer. Dios lo permite. Pero ¿qué dice cuando el Dios del cielo actúe? Cuando el Dios del cielo trabaje y empiece a moverse sobre aquello sobrenatural, no hay quien iguale sus obras, no hay quien le diga no lo hagas, porque cuando el Dios del cielo habla es para gloria de su nombre, y su palabra nos da fortaleza y aliento.
Dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Y ahorita vamos a seguir viendo todo esto. Si la maldad ahorita se multiplica, en aquel tiempo va a estar peor, hermanos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. Cuando lleguen las plagas del Apocalipsis que habla, hermanos, después de la venida del Señor, ¿qué es lo que acontece, hermanos, en los toques de trompeta? ¿Qué es lo que acontece, hermanos, en las copas de la ira? ¿Qué es lo que va aconteciendo sobre la tierra? Hermanos, que haya tantos cambios en el poder y en la justicia de Dios, hermanos, que muchos ya no puedan regar, muchos ya no puedan sembrar, hermanos, que venga el terremoto, que caiga el granizo, hermanos, muchas cosas en las cuales sirven de alimento y en las cuales sirven de sustento, hermanos, van a totalmente, hermanos, a ser devastadas por las plagas y la ira de Dios. Y lo que quede, lo poco que quede, hermanos, para comer, va a tener un gran precio para poder conseguir, hermanos, un alimento, porque no va a ser, hermanos, suficiente para darle de comer a todos. Hermanos, si en el libro de Éxodo podemos seguir viendo las plagas que tocaron, hermanos, tanto a los animales como a las personas, y las cosechas y todo lo que tenían, produjo, hermanos, en el pueblo de Egipto una, hermanos, devastación económica, hermanos, a nivel nacional en el pueblo de Egipto por las plagas de Dios. Aquello que servía de sustento, aquello que servía para mover la economía, hermanos, ya no había. Por eso cuando dice aquí la Escritura: y miré, y aquí este caballo con estas características, que traía una balanza en su mano. Sí, cuando lleguen las plagas de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios, en los toques de trompeta, hermanos, en los toques, hermanos, en los sellos y también en las copas de la ira, todo esto va a carecer, hermanos, en el mundo. Entonces sí, la gente va a palpar necesidades de comida, se van a matar unos con otros, porque no van a tener que comer, hermanos, porque va a ser dañada la naturaleza con la mano de Dios. ¿Y qué es? ¿De dónde vienen nuestros recursos? De todos nosotros. ¿De dónde viene nuestra economía? ¿De dónde viene nuestra salud? De todos los recursos naturales. Hermanos, desde la tierra hasta lo que hay en el mar, hermanos, y el agua. Y si esto carece, y si esto no se mueve, hermanos, como debe de ser en el orden, hermanos, va a traer, hermanos, un caos, trae un caos. Ahora, cuando llegue la mano de Dios tocando la naturaleza, los mares, la tierra y las aguas, hermanos, dañando a tal grado que dice que los hombres morirán, hermanos, entonces no va a haber una producción, no va a haber una forma de vida, y el hombre va a batallar por comer o conseguir, hermanos, una torta, un bolillo. No es fácil. La ira de Dios. Y es donde, ¿qué es lo que va a sostener? ¿Y qué es lo que nos va a mantener de pie? Hermanos, no son nuestras fuerzas, es la gracia de Dios que nos dice la Escritura. Ahorita vemos aparte, dice: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Se va a soltar, hermanos, todo eso en la justicia de Dios, permitiéndolo Dios. Hermanos, si es dañada la naturaleza por la mano de Dios para enseñarle al ser humano, es obvio que todo esto va a venir. Lo que mantiene la economía, las aguas, los mares, la agricultura y todo lo que es la ganadería, y que sea dañada, hermanos, olvídense, hermanos. No va a haber suficiente, entonces viene la carestía y las muertes.
Y la muerte le sigue, la gente se muere y derechito ¿hacia dónde? Hacia el Hades, hermanos. ¿Cuántas cosas se van a pasar sobre la vida después de que venga el Señor Jesús? Pero también nos enseña algo tan importante la Escritura, hermanos, para ver que no es con espada ni con ejército, hermanos, sino saber que el Dios del cielo siempre va a estar ahí para obrar, para enseñar en todo lo que Él hace, para enseñar que Él existe, que Él no ha dejado de existir y siempre existirá. Y hermanos, si el hombre cree, Dios existe, y si el hombre no cree, Dios seguirá existiendo, porque Dios es eterno y Dios es soberano y no hay nadie como Él. Amén. Hermanos, en Apocalipsis 14 dice, y aquí está lo que va a guardar, lo que sucederá y lo que guardará a todos aquellos que digamos, pues nos quedamos después de la venida del Señor y qué va a pasar. Hermanos, aquí no es más, hermanos, que el corazón que solamente Dios conoce, para que nosotros no estemos esperando la ira de Dios, sino la justicia de Dios en su venida, queridos hermanos. Pero ¿qué dice en Apocalipsis 14, 12? Aquí está. En donde se necesita la paciencia, en la aflicción, en donde se necesita la fortaleza, en la aflicción, donde nadie te quiere, donde todos te rechazan, donde no tienes el sustento, donde tienes aflicciones, donde tienes pruebas, donde tienes luchas. ¿Qué necesitas? La paciencia y la fortaleza del omnipotente que está por encima de todas las aflicciones. Y dice, y aquí está la paciencia de quienes, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es lo que sustentará y le dará vida a todos, hermanos, y lo que nos da vida hasta el día de hoy a todos nosotros. Y el mismo mensaje que hoy nos da vida, lo mismo será para aquellos que un día, hermanos, se queden. Pero no va a ser fácil. Si ahorita batallamos porque no hayamos trabajo, si ahorita batallamos porque no tenemos esto y no tenemos lo otro, cuando todavía estamos palpando, diríamos que de la grandeza de Dios en todo esto que se ve a nuestro alrededor, hermanos, no es nada, hermanos, a comparado para lo que va a venir, porque de la ira de Dios y de la justicia de Dios y de las plagas de Dios nadie se esconderá. Hermanos, las ranas entraron hasta las mismas camas donde él se sentía seguro. Hermanos, entraron. ¿Cómo entraron? Hermanos, Dios es el dueño de todo, pero ahí entraron, ni dormir dejaban. Ahí estaban. Olvídense las mujeres que eran, hermanos, y le tenían miedo a las ranas. En el baño, en la cama, en la cocina. ¡Uy, hermanos! Se morían muchos del susto, no me digan los niños. Eran familias, hermanos. Y aquí está, seguirá siendo el mensaje el mismo. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Eso es lo que sustentará y sostendrá a los hombres y mujeres en los tiempos de aflicción después de la venida del Señor, como lo es en nosotros. Pero no va a ser fácil. Por eso dice, aquí está la paciencia, aunque no veas nada y veas duro y cada día lloviendo más duro, las aflicciones, las plagas y todo lo que venga, ¿qué dice? Aquí está la paciencia. ¿Y qué dice? Si nos toca, hermanos, que nos den muerte, y si nos toca que hasta ahí lleguemos, el Hades no nos va a seguir, el Hades no le va a seguir, porque usted sabe en quién es su Señor y a quién está siguiendo. Amén. Dice en el versículo 13, vemos, hermanos, cómo es que muchos del lado contrario pues, se mueren y al Hades y se acabó y a la condenación. Pero ¿qué dice? Ay, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, hermanos. Y hoy es lo mismo. La palabra de Dios es fiel y nos da su gracia. Amén. Bienaventurados los que de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos lo siguen. Amén. Hermanos, ahí está la paciencia. Y después que dice, si se mueren en la tribulación y que no bajó la comida y que el gobierno no llegó con la despensa, o un ejemplo, hermanos, que no llegó nada de alimento, ¿qué dice? Ahí está la paciencia, murieron en el Señor.
esperando la fortaleza y esperando en el Señor, y que dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque entonces descansarán de sus obras. No es fácil, hermanos, pero solamente es en la fortaleza de Dios. Vamos, hermanos, y terminamos, hermanos, con Éxodo. Cuando llegaron las ranas, hermanos, llegaron hasta dentro de sus casas. Por eso, cuando llegue la ira de Dios, ni el avión que nos lleve a la luna y diga: y aquí no me va a caer Dios, aquí estoy bien escondido, bien agarrado, la luna, no va a llegar la ira de Dios, solo para los de la tierra. Así que hay los que están en la tierra, ni modo, hay que comprar un avión como el mío. No, hermanos, la Biblia dice bien claro: aunque te tome las alas del alma, dice, del águila, y te subas hasta lo más alto, de allá Dios del cielo extenderá su mano y te agarrará y te hará sentir la ira y la justicia de Dios en todo tiempo. Entonces la palabra de Dios, cuando lleguen aquellos juicios y cuando llegue la ira de Dios, tanto en el pueblo de Egipto y cuando lleguen las plagas de Dios después de su venida, ¿qué es lo que le están enseñando al hombre? Hermanos, que solamente Dios es glorificado y Él es exaltado. Y acordémonos lo que dice, hermanos, ese canto de Apocalipsis 15:3: grandes y maravillosas son tus obras, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y dice la Escritura, hermanos, porque solo tú eres el Dios de los santos. Temer a Dios y darle gloria, porque Él tiene control sobre todo. Amén. Hermanos, y cuando llegó la plaga de las ranas, eran ranas, hermanos, pues en parte, hermanos, de grandes tamaños para los egipcios. ¿Y qué más? No, hermanos, si Dios nos enseña tanto en la Escritura. Faraón, hermanos, tenía también a su diosa rana. No. Si para ranas llevamos, la rana de Faraón era la más grande, diríamos. Hermanos, también Faraón, hermanos, tenía sus dioses en forma de animales y que les atribuían poder, hermanos, curativos, protectores. El Dios del cielo, hermanos, vino a humillar, hermanos, su fe de ellos, su confianza, y enseñarles quién es Dios para que se arrepintieran y le dieran gloria al Dios del cielo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que no hay nadie como Él y a solamente Él tenemos que darle la gloria y la honra, no a las esculturas, no a las imágenes hechas de manos humanas, no a esas formas, hermanos, hechas de hombres que tienen figura y les atribuyen poder. Eso no es Dios. El poder absoluto viene del Dios del cielo y la protección absoluta viene del Dios eterno. Pero el diablo se mueve, hermanos, para engañar a la gente. Pero la palabra de Dios es luz y es vida, y hay que leer la Escritura, hermanos, en su bendición. Dios nos alumbra y nos da entendimiento. Los egipcios tenían, hermanos, a una diosa, a la diosa a la que le atribuían, hermanos, poderes. De ahí Dios nos saca. Nosotros estábamos rodeados de santos, de dioses, hasta el día, últimos días que Dios, hermano, que vivíamos sin Dios, hermanos, muchas veces teníamos al cerdito, hermanos, coronado de monedas, y a la rana coronada de monedas, para que nos fuera bien económicamente, porque ese era nuestro amuleto de la riqueza. Y de ahí Dios nos saca, hermanos. Nos abre el entendimiento, y ahora nos inclinamos al Dios, ya ni a esa rana, ni a las ratas, ni a cualquier conejo, hermanos, que se nos presente. Ahora reconocemos la autoridad y la veracidad del Dios del cielo, y ahí están nuestras rodillas. Señor, bendíceme, sáname, ayúdame, que no encuentro mujer, que no encuentro esposo, no me voy a colgar ningún amuleto, Señor, no, aunque los demás digan, y aunque sean cuentos chinos que me tengo que colgar, no, Señor, yo me voy a colgar de tu mano, de tu brazo, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios, y nada me faltará. Ahí está la fe moviéndose, hermanos, y Dios nos va a ir ayudando. Por eso ahí está la paciencia de los santos. Por eso ahí está la paciencia, esperar en el Señor. Hermanos, si ellos tenían una diosa, y cuando uno se mete todavía esas esculturas de los egipcios, ahí está. Hace más de 4000 años el Dios del cielo vino, hermanos, en sus juicios, en su justicia, y le dio a Faraón a través de las ranas. Ellos tenían una diosa, hermanos, que se llama Ejet, porque todavía aparece ahí en sus esculturas, que se llama Ejet, y esa era un cuerpo de mujer con cara de rana. Y hermanos, la veneraban, le daban flores, le llevaban sus flores. Hermanos, y no solo sus flores,
le entregaban sus peticiones, hermanos, a esa imagen, los egipcios. Hermanos, y cuando llegan las ranas, ni ella pudo controlar sus ranas, porque no eran de ella, venían de parte de la mano de Dios y del poder de Dios. Y cuando Dios obra, hermanos, no hay nadie que se ponga contra él. Esa Dios, hermanos, según la creencia de los egipcios, hermanos, la veneraban y le ayudaba a las mujeres, hermanos, para conseguir, hermanos, vida, bendiciones, y les ayudaba según en sus partos para que los muchachos pues, no se murieran, ni ellas. Y la gente así, hermanos, entre los egipcios lo consideraban una divinidad, hermanos, en aquel tiempo a esta personaje con cara de rana, y a las ranas les tendían una veneración y les tenían, hermanos, un poco, diríamos, de adoración hacia estos animales. Cuando llegan las ranas, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Que el Dios del cielo viene a enseñarles quién es el Dios de toda la creación, de la naturaleza, y cómo es su grandeza y su soberanía, hermanos. Y le atribuían un poder a esta escultura, a esta imagen, hermanos, que tenía cuerpo de mujer y cara de rana, hermanos. Y es cuando llegan esas ranas, como dice la Escritura, y hasta dónde estaban, hasta lo más profundo de sus casas. Dios, hermanos, a través de las plagas, enseñándole a Faraón quién es Dios, y que dónde estaban sus dioses, dónde estaban sus hechiceros, dónde estaban sus magos, porque después, con esto termino, ya casi son las 11:15, porque no traigo reloj. Bueno, terminamos, hermanos, porque vemos lo importante de ver cada una de esas plagas, hermanos, traían aflicción, traían terror, traían espanto, traían grandes cosas, hermanos, sobre los egipcios. Y en todas las plagas lo que traían era glorificar el nombre de Dios, hermanos, su soberanía, su autoridad, y que Él es Dios sobre todas las cosas. Cuando llegan las ranas, hermanos, ¿qué es lo que dice? Y termino. ¿A quién mandan llamar para que se calmen las ranas? No mandaron, hermanos, a consultar a esta diosa. No pudieron, hermanos. Porque los dioses de los hombres no sirven para dar vida, hermanos, ni para quitarla. Dice la Escritura, queridos hermanos, antes de ver Éxodo, y con esto termino rápidamente, en Deuteronomios, Dios nos da esta confianza y nos da esta seguridad, y fortalézcase en la mano poderosa de Dios. Amén. En Deuteronomios, cuando nos habla, en Deuteronomios 32, en el 39, Él es el Dios del cielo. Queridos hermanos, queridos amigos, el Dios que da vida es el Dios del cielo. Nosotros no tenemos que buscar a la famosa muerte para que nos proteja, no. Nosotros amamos a aquel que nos da la vida, porque Él vive y reina para siempre. La muerte no es seguridad, la muerte es condenación. Y nuestra vida no depende, hermanos, de los dioses o de las obras de los hombres. Nuestra vida ahora depende de Dios, y Dios está por encima de los pensamientos y de las obras de los hombres, porque el Dios del cielo dice que es escudo alrededor de su pueblo, y no hay maldición y no hay muerte que les toque, porque ahora nuestra vida no depende de un destino, depende de la soberanía y de la gracia, y que estamos en las manos de Dios. Dice en Deuteronomios 32, 39, ven ahora que yo soy, dice Dios del cielo, y no hay dioses conmigo, no hay. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Hermanos, es ahí donde el pueblo de Israel decía, Señor, no hay nadie como tú, y por eso nos inclinamos ante Él. Y efectivamente, ya cuando llega en Éxodo, hermanos, 8, donde terminamos, ¿qué es lo que dice Faraón? Pues quítanos las estorbosas, quítanos la ansia, quítanos a estas ranas. Hermanos, y el que quita las cosas es el Dios del cielo. No hay hechicero, no hay mago, no hay fortuna, no hay cosa creada, hermanos, que pueda quitar. Solo el Dios del cielo puede quitar lo que Él permite en su justicia y en su verdad, para que todos busquemos la gracia y el poder de Dios, porque de Él viene todas las cosas para enseñarnos. Dice en Éxodo 8:10,
¿Y qué dice? Las ranas se fueron nada más así porque hubo un conjuro. No, Dios no usa conjuros. Dios no usa, hermanos, conjuros raros y tambores raros para ver moverse. No, hermanos. Él cuando habla, hermanos, habla, y cuando su pueblo le dice en su gracia y en su misericordia, Señor, obra, Dios lo hace en ese momento. Sí. No necesitamos caer en trances. No necesitamos, hermanos, caer bajo los efectos de cualquier droga, hermanos, de cualquier tambor, de cualquier música para decir que Dios va a obrar. No, el Dios del cielo obra en el Espíritu Santo y en la gracia que está en nosotros, dándonos seguridad, dándonos bendición y dirección. Y Dios se mueve en la verdad y en los sentidos claros, hermanos, de su pueblo. Dice, hermanos, en Éxodo 8, 10, y dijo, mañana... Hermanos, no hay poder que pueda, hermanos, acabar con las ranas de un minuto a otro, hermanos, pero Dios sí tiene el poder para acabar con un problema de un minuto a otro. Amén, aleluya. Hermanos, porque Dios así obra. Sí, Dice, hoy ves cientos de millones de ranas, mañana estarán muertas. Así es el poder de Dios, hermanos. Dices, no, ¿quién me las va a poder? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Él. ¿Qué dice? Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, porque el que va a obrar es Dios. Para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. Y que le está diciendo, ¿dónde estaba su diosa rana? ¿Dónde estaban sus dioses? Y me está diciendo que no hay nadie como Jehová. Y toda su teología, toda su idea, todo su pensamiento de lo que él había recibido, solamente en uno, en el Dios del cielo. Y se acabó. Así es para nosotros, hermanos. Solamente en uno y en el Dios del cielo. ¿A quién iremos? Señor, mejor aquí estamos, Señor. Ayúdanos. ¿Y qué dice? Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán las que se tienen que quedar en el río. Entonces salieron Moisés, Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra, ¿no, hermanos? Y allí todavía hay más que seguirle. Dios acabó con ellas, hermanos, simplemente a la voz de Dios. Hay mucho que nos enseñan las Escrituras, hermanos, en todo ello es que en las plagas que Dios obró en Egipto, tiene un propósito: enseñarnos quién es Dios, que Dios es glorificado, su poder, su soberanía, y para enseñar quién es el hombre, hermanos. Sin Dios no somos nada. Sin Dios estamos totalmente tirados, no servimos.